No, pues estoy terminando de entregar, mirá. Empecé de los más recientes y estoy barriendo todo para atrás. Me quedan lo de los primeros días de junio y los últimos días de mayo, así que tal vez están ahí. Estoy terminando con eso. Estoy terminando con eso. Así que entre esta noche lo vas a estar recibiendo. Sí, si alguno llega a chequear, no sé si alguno comentó los horarios de los mails, porque sí, sí, estoy. Sí, me mandas el mail, Jonathan, y yo te lo envío. Sí, 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 sí. Sí, los tengo todos ahí, empecé a sacarme de encima, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Como dice Ainica, no, 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 el tema es que es agobiante. Cuando digo que estoy acá, a veces en casa dicen que, vieron que uno dice, uy, el tema del horario, ¿no? Que a veces con el horario uno está perdido con los días. Yo con el ritmo que tengo, que para mí todos los días son casi lunes, como quien dice. ¿Está? Pero es sí, sí, sí. Es así. Y, pero bueno, esto nos ha cambiado y ha complicado, no, complicado en el aspecto que a ustedes o en el caso mío también, bueno, hay cosas que se van armando y demoran más. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Así que, bueno. Sí, encima en la otra, en la Universidad de Lanús, que tengo una cátedra que antes tenía con Cornán, que ahora estoy solo. Bueno, tenía 185 alumnos ahí, así que antes lo tenía distribuido con el Tano Cornacha y ahora que el Tano Cornacha está jubilado, lo tengo yo. Estoy solitario, así que se complica. Cuando vos tenés que corregir parciales o revisar cosas, te lleva muchísimo tiempo. Encima es una materia tipo matemática, es de primero encima, así que se complica a veces. Tengo un ayudante, pero lo tengo a donor. Es un chico que se tenía que recibir y tenía que tiene ahora que hacer la defensa de tesis, y en marzo iba a hacer la defensa de tesis, y con el tema del coronavirus no pudo hacer la defensa de tesis, no le abrieron la mesa. Así que le falta defender la tesis nada más, para recibirse, de licenciado en sistemas. Así que es todo un tema. Bueno, vamos a trabajar con esto. Le voy a correr este cachito. Me queda un poquito. A ver si con 80 queda más o menos centrado. Sí, con 80. Bueno, sí, porque esto acompaña un poquitito lo que están viendo con Santiago. Bueno, lo que vamos a ver es genéricamente ahora todo lo que es TFD, está, y también acompañando un poquitito, porque estos son sistemas aplicados de ventas y compras, porque tienen que tratar de enganchar estas. Pues ahora también le voy a pasar a Santiago una guía que está con ejercicio resuelto. Este es el de capítulo 14, del 13 en adelante de sistemas administrativos y control interno. Ahí están los diagramas. Si no me equivoco, capítulo 13 o 14, ahora tendría que traer la bibliografía, si no. Pues no tengo acá el libro, esto lo llevo en otra biblioteca. Pero por ahí, 14 por allá, sistemas administrativos y control interno, por allá arriba es. Capítulo 13 o 14 por ahí. Bueno, entonces vamos a arrancar, chicos. Esto es así, para más o menos ubicarlo. Cuando se empezó a trabajar con, más que nada, los grandes sistemas, es decir, con sistemas que, por el volumen de información que manejaban, no había tampoco una forma de representarlos. Hubo dos personas en los años 60 que comenzaron a trabajar con ese tipo, con un nuevo tipo de notación, porque no existía antes.
que es Janes y Sarsons. Son dos clásicos, ¿no? ¿Por qué ellos empezaron a trabajar con este tipo de notación? El tema fue así. En los años, insisto, 63, 64, por allá, la empresa Boeing, la de los aviones, le solicitó a IBM, le solicitó documentar toda la información que hace referencia a la construcción del avión. Piensen que documentar toda esa información implica no solamente anotar que acá va este tornillito o de acá esta punta de cable va hasta el otro extremo. Pensemos que documentar el caso de la construcción de un avión es una tarea de gigantes. ¿Por qué? Porque documentar eso significa que vos, con lo que está registrado, se tendría que construir un avión desde cero. ¿Soy claro? La cantidad de cableado, la cantidad de piezas, todo había que documentarlo. Entonces, la empresa quería buscar un sistema, que le diseñara un sistema para que sea más ágil el manejo de la documentación, de cómo analizar las cosas. Calculen que la cantidad de cables que tiene un avión es impresionante, la cantidad de cables que tiene un avión. Entonces, este cablecito va para allá o bueno, tenían que documentar todo. Entonces, ellos lo que diseñaron fue un sistema de notación que es el precursor, para que se den una idea, ese tipo de notación es el precursor de lo que hoy tenemos en las páginas web. Ellos diseñaron ese tipo de notación. Pero ese tipo de notación fue acompañada también con ¿qué? Con una representación gráfica. Ellos también diseñaron, ¿qué cosa? Un formato gráfico, eran dos ingenieros de la parte de electrónica y de sistemas, entonces se pusieron a trabajar con un formato de un diagrama que sea ágil de entender, pero que no pierda, ¿qué cosa? La calidad de contenido. Eso es lo que trataron ellos de desarrollar. Y eso desemboca, a nivel diagrama, en estos que se llaman DFD, que con Sandy también lo van a profundizar, que se llaman diagramas de flujo de datos. ¿Qué quiere decir esto del DFD? Es cómo se mueve la información dentro de una organización. Eso es lo que es un DFD. Acá vamos a ir viendo distintos elementos que hacen específicamente lo que tenemos que trabajar es, conmigo van a trabajar hoy ventas y compras, los sistemas aplicados de ventas y compras. Eso es lo que específicamente vamos a trabajar. Pero les quiero dar, ¿qué cosa? Una introducción general para que lo puedan interpretar. Esto igual se complementa con lo que está en la bibliografía. Ustedes ya saben que este se lo subo, y después este PDF se lo subo, igual que el video, igual que lo que venimos hacemos siempre, y después lo complementan con la bibliografía. Entonces, le voy a ampliar esto un poquito para que quede claro, entonces prefiero ampliarlo y después moverlo y lo charlamos. El ejemplo que trae el Jenny Sarsons, que es aplicable a todo en realidad, dice, ¿cómo sería una venta en una librería por mayor? Una librería, ¿está? Bueno. Entonces tenemos esto, miren. En el DFD lo que se grafica es la lógica del proceso. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros analizamos la lógica de un proceso, esa lógica se puede replicar ¿para qué? Para otro tipo de organización. Acá hablamos de una librería, ¿está? Porque es el ejemplo que lo dice, igual, van a ver que se puede aplicar en todo. Pero podría ser la venta o la fabricación de cualquier otro producto, porque al analizar ese proceso, yo la estructura, perdón, la estructura sigue siendo la misma. ¿Queda claro? Es decir, cuando yo miro la lógica del proceso, uno ya sabe cómo va a ser. ¿Se entiende? ¿Me siguen hasta acá cuando uno habla de lógica del proceso? Acá lo que vamos a analizar es qué hace el proceso. No cómo se ejecuta el proceso.
¿Se entiende la diferencia entre los dos? Entre el qué hace y el cómo lo hace. Vas a ver, Pablo, que sí. Que básicamente en el esqueleto algunas tendrán más el foco en algunas cosas y otras en otras, pero el esqueleto sigue siendo el mismo. Está en la lógica, sigue siendo el mismo. Si yo te digo, mira, Pablo, aprovechando lo que dice Pablo, si yo tengo la estructura, ¿no? Y nosotros pensamos en un médico. El médico nos puede atender aquí a cualquiera de nosotros, porque estructuralmente somos todos iguales. Estructuralmente somos todos iguales. Ahora, dependiendo si sos más alto, más flaco, más gordo, qué sé yo, sin pelo, con pelo, es decir, pero estructuralmente seguimos siendo ¿qué? Todos igual, ¿está? ¿Se entiende? Después cada uno tendrá lo que tenga, pero la estructura, para poder analizarla, sigue siendo la misma. ¿Eh? No, Cari, ahora vas a ver. Ellos querían documentar procesos, documentar las cosas. Ellos, al tirarle por encima de la cabeza, documentar todo el proceso de un avión, tuvieron que diseñar algo nuevo, porque no existía el volumen de datos a documentar cuando fueron a analizarlo. No es lo mismo analizar una empresa, una pyme, que te dicen, ¿cómo puedes por ejemplo, el día de mañana, ustedes, ya sean contadores o licenciados, y te dicen, mira, tenemos una pyme de 10 personas y queremos ver qué orientación le podemos dar. Bueno, vas, hablas con el dueño, te fijas cuáles son los alcances, te fijas cómo cada uno distribuís tareas entre cada una de las personas que trabajan, vos dedicate a la compra, vos a la venta, vos llevas la parte contable, vos fíjate cómo las cosas se distribuyen y salen afuera, porque son poquitas personas y cada uno realiza su tarea. Ahora, el día de mañana te toca trabajar, por ejemplo, en empresas grandes, como podrían ser acá en la zona, vamos a poner Firestone. Y chau, ahí decís, ¿qué es esto? Decís, no, es una empresa grande, yo no podría trabajar. No, es igual. Lo que pasa es que empiezan a jugar que la escala, el tamaño de la organización, pero vos la idea la vas a seguir teniendo igual. ¿Se entiende a lo que apunta? Cuando uno habla de la lógica es cómo es la estructura de ese proceso. ¿Se entiende cuando uno habla de la lógica? Es el qué hace ese proceso. ¿Eh? ¿Me siguen acá en la idea? ¿O están ya súper perdidos? Ya no tienen ni idea de lo que estoy haciendo. ¿Eh? Bueno, entonces vamos a mirar esto. Así van a empezar a engancharlo esto. Acá dice, yo podría definir, ¿no? El primer proceso que sería, yo me dedico a vender, yo tengo este cuadrado con la sombra atrás, o cuadro con un pequeño marco, como dice ahí, es la fuente o destino o entidad externa. Yo de ahí obtengo o envío información y es externo también a quién, a lo que estoy mirando. Las flechas lo que indican es cómo se va a transportar la información. Cómo se va a transportar la información. Después tenemos ese rectángulo con los bordes redondeados, es un proceso. Y ahí le dice proceso, a ver si se llega a apreciar acá, dice proceso que transforma el flujo de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que entre lo que llega es igual, es igual. Acá es transportás información. Transportás información. Ahora vamos a ver cómo después. Acá habla del transporte de la información. Tal cual. Puede ser una cosa o la otra. Pero es transporte de información. Buena la pregunta, Enzo. Bien. El rectángulo abierto es un almacenamiento donde yo guardo determinada ¿qué? Información. Y voy a ir al primer flujo, miren. Acá dice, se hace un pedido de un libro en particular, yo tengo que buscar si tengo que ese libro, ¿qué hago? Y se lo vendo al cliente. Pero por otro lado, tengo que mirar a quién.
al cliente, porque yo antes de entregárselo voy a tener que saber si ese cliente me va a ¿qué? ¿Me va a pagar o no? ¿Cómo va a ser esto? Este mini ejemplo es si tuviéramos un kiosco. Ustedes un kiosco, dicen, che, dame cigarrillos. Bueno, vos te fijas, tengo esa cantidad de cigarrillos que me pedís. Sí, bueno, ¿cómo me lo vas a pagar? De tal forma, listo, pap, le entrego ¿qué? Los cigarrillos. Si vamos al caso, es lo mismo. Yo estoy mirando la lógica del proceso. Independiente de quién. Independiente del producto que estamos manejando. ¿Me siguen? ¿Me siguen o es demasiado chiquitito? Y dicen, ¿qué me están diciendo acá? ¿Está? ¿Queda claro esto? ¿Lo vamos en este chiquitito? Opa. Quedaron flashados, me parece. Hola, hola. ¿Estamos ahí o los perdí? Tengo un par. Dale, dale. No, porque cuando... No, es decir, se habrán dado cuenta que yo soy mucho de preguntarles. Che, los tengo ahí, me van entendiendo. Porque si no, como dice, mira, recalculando. No, porque si no, yo digo, che, ¿están conectados? ¿Se cayó la conexión? Porque también podría ser que se haya caído la conexión y yo estoy y resulta que no tengo nadie del otro lado. Pero prefiero preguntar. Bueno, y vamos a mirar esto, miren, que sería, gracias, estamos procesando. No, tranqui, tranqui. Miren, vamos a ver esto. Vamos a ir aumentando, dosificando de a poquito el proceso. ¿Está? Vamos a ir dosificando el proceso. Y acá, miren, lo voy a ampliar otro cachito para ir mirando este proceso. A ver si lo amplío un cachito, denme un segundo que acomodo mis pantallas para ampliarlo y que ustedes puedan mejorar la visión de esto. Bien. Ahí. Acá ya estamos mirando un poquito más ampliado el proceso. La primera parte es igual a la anterior, pero vamos agregándole complejidad. Más que complejidad, le estamos agregando elementos que estamos mirando. Y acá tenemos, va de vuelta. El cliente nos hace un pedido. Ahí dice verificar si el pedido es válido. Fíjense un detalle. Fíjense un detalle. En los DFD, todo proceso es una acción. Ahí dice verificar si el pedido es válido. Entonces, si el cliente me hace un pedido, ese verificar el pedido válido voy a verificar. ¿Tengo ese producto? El cliente que me lo está solicitando, ¿es un cliente que tiene saldo para poder pedirlo? ¿Está? ¿Es un cliente nuevo? ¿Se entiende? Entonces, miren este detalle. De clientes llega el pedido, ¿está? Que técnicamente es una nota de pedido, para los que han hecho administración recordarán ese documento, pero yo para verificar si ese pedido es válido, tengo que saber, primero, che, ¿ese producto lo tengo? Segundo, ¿el cliente que me lo está pidiendo es un cliente válido? Tal cual, como pone Enzo. ¿Es un cliente válido? ¿Es un cliente nuevo? Empieza a jugar, ¿se entiende? Ven como de a poquito se empieza a ir complementando, ¿no? ¿Ese es un cliente nuevo? ¿No habrá que verificar, che, quién es este cliente? ¿Se entiende? Porque capaz que te llega un pedido gigantesco y el cliente resulta que es una persona que es un incobrable y sonaste también. ¿Me siguen acá en la idea? Ese es el verificar si el pedido es válido. En ese proceso hay una transformación. Cuando llega esa información, el proceso transforma esa información. Claro, Cari, son controles de validación, claro. Cuando yo verifico, acompañando lo que dijo Enzo, empiezo a validar. Che, me pidió tal producto, ¿lo tenemos?
Capaz que no lo tenés, capaz que lo dejaste de comercializar. Entonces, ¿qué pasa? Ahí por ahora no está la flecha que va al revés. Que, por ejemplo, sería pedido rechazado. Que se le envías al cliente. No, mirá, es un pedido rechazado. Por ahora, como estamos entrando, insisto, de a gotitas, está dosificando cómo se va armando. ¿Eh? ¿Quedó hasta ahí? ¿Lo fueron siguiendo? Ahora, fíjense. Ahora dice, si el pedido es válido, entra en qué ahora? Entra en pedidos pendientes. ¿Está? Y vamos a charlar esto. Tal cual, tal cual. Ahora como dice eso, vamos a ir viendo cómo esto se empieza ¿qué? Se empieza a agrandar. Pedidos pendientes. Y fíjense, en este caso, el DFD, cuando uno lo va a empezar a ampliar, acá, pedidos pendientes pasa a estar siempre ¿dónde? En el centro del proceso. Porque pedido pendiente es pendiente de cumplimiento, que no lo pude entregar. Ese pedido pendiente que nosotros tenemos ahí, en este caso dice después pedidos por lote. Y dice armar requisición a editores, como está en español plano. Armar requisición, es lo que dice después, es no. Acá Flor me pone, es muy parecido a un cursograma, ¿no? No, es distinto. En el cursograma, aprovechando lo que pregunta Flor, lo que está ahí diciendo Flor, los que hacen administración y ven el cursograma, ven cómo se mueven los documentos. Yo acá no estoy hablando de documentos, yo estoy diciendo, claro, como dice Giselle, el otro es distinto, ¿viste? Tiene una idea es, ¿viste? Una idea es, pero yo acá no estoy hablando de documentos. Acá yo estoy haciendo la lógica del proceso. ¿Está? Para los que han cursado conmigo los procedimientos administrativos, cuando yo muchas veces hacemos ciertos repasos, yo les hago un diagrama tipo globos así y les relaciono los procesos. Pero eso tampoco es un cursograma. ¿Está? Cursograma es algo más estructurado, como dice Karina. ¿Eh? Bien. Ahora, lo que dice acá es, che, si no tengo ahí dice pedidos válidos, ¿cae en dónde? En pedidos pendientes. ¿Pendientes de qué? De entregar, ya sea que cuándo se lo vamos a entregar o no lo tenemos el producto y lo tenemos que conseguir. Porque ese es un almacenamiento donde yo coloco que pedidos pendientes. Y acá dice, che, pedidos en lote. ¿Se acuerdan que hablamos de lo que era el lote? El lote que era, se van juntando una cierta cantidad de pedidos en este caso y armo que ese pedido a un proveedor. No es que constantemente lo llamo. Voy juntando, y cuando ese proveedor tiene que un cierto volumen, ¿qué hago? Claro, por paquete, como pone ahí Cari. Entonces, ¿qué significa esto? Y ahí dice armar sería la orden de compra, lo que está ahí en el otro proceso. Para poder armar la orden de compra, si yo tengo que salir a comprar como organización, ¿qué información voy a tener que necesitar? Si yo tengo que salir a comprar, el editor acá, si lo tomo a nivel general, a nivel administrativo, ¿quién va a ser el editor? Si yo lo tomo como, bien ahí, Walter, son los datos del proveedor, es decir, che, ese almacenamiento pasa a ser ¿quién? El dato del proveedor. Ah, yo voy a hacer el pedido y necesito conocer qué. Dato del proveedor, armo, porque dice armar la orden de compra y se envía la orden de compra ¿a quién? Al proveedor. ¿Está? Este sería nuestro diagrama en pequeño de cómo vamos a ir a qué? A ir creciendo. ¿Me siguen hasta acá? El DFD apunta a la lógica del negocio. Apunta a la lógica del negocio. Si vos querés vender un producto u otro, nada que ver, van a ver que la lógica va a ser igual. Si yo vendo productos, claro, dirección quiere decir, che, del proveedor, ¿qué tomás? ¿Qué información tomás?
Los datos del proveedor, la dirección, el teléfono, el correo electrónico. Eso significa, che, levantemos ahí, está algún dato que me sirva. A eso se refiere. Ahora, nosotros acá, no hay problema, Fabi. Nosotros acá tenemos que vendemos libros. Podría ser una farmacia. Podría ser una casa de repuesto de autos. Tal cual. ¿Quién y a dónde nos dirigimos? Dice Walter. Es decir, fíjense que acá ese libro, ese editor, podría ser una farmacia, podría ser una casa de repuesto de autos, de autopartes. Para el caso es lo mismo. Sin embargo, el concepto del pedido, tal cual, el concepto del pedido que yo le voy a vender, y el concepto de que, che, me quedo sin productos y tengo que pedir a mi proveedor, es igual. Es igual. Eso es para que entren de a poquito en la lógica. Voy a avanzar. Algunas me salieron escaneadas medias chuecas, tipo la torre de pizza. Bueno. Temas para, acá dice flechas apareadas, podrían ser 2 flechas en lugar de una. Si yo tengo, ven ahí dice inventario, que sería el stock. Si yo digo contar y ajustar y aparece la doble flecha, ojo, ahí la flecha tiene 2 puntas. Podrían haber sido 2 flechas, una que sube y otra que baja. Si la flecha yo la tomo del almacenamiento, significa que yo tomo información. Si la flecha va al almacenamiento, significa que estoy actualizando. Pará, Julio, dame. Si yo te muestro, a ver, voy a hacer una. Le voy a, ¿cómo se llama? Espolear el diagrama, ahí está, no me sale la palabra. ¿Hasta ahora lo entendieron esto? ¿Hasta ahora lo entendieron esto? Porque me dice, Julio me dice, che, no hay gráfico, está, hasta ahora, le voy a espolear el diagrama. ¿Está? Para que se den una idea. Se lo voy a espolear para que se den una idea cómo termina esto. Espero que no pierdan el pelo como yo cuando se les espolio. Caramba, más de uno me dice, no, Norbert, pará, me tiraste con el Titanic, chocamos, ¿qué es esto? Abandono, claro, ¿ves? Uy, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó? Esto era un diagrama así, ¿qué pasó acá en el medio? Bueno, vamos de vuelta, vamos a volver al futuro, vamos para atrás, vamos para atrás, vamos para atrás. Vamos para atrás, vamos para atrás, vamos para atrás. Volvamos al principio, tal cual, ¿vieron? Digo, ¿está? No, está todo bien. Yo siento que a veces cuando preguntan, volvamos a la fase 1. Sí, 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 sí. No, voy a explicarle. No, para que lo estoy acomodando de vuelta, para que lo estoy acomodando de vuelta. Para que lo estoy acomodando de vuelta. Un segundito, no se me pongan nerviosos, esperen. No se me pongan nerviosos, tranquilo, tranquilo. Vamos de vuelta acá. Estábamos ahí, ¿no? Fuimos y volvimos. ¿Está? ¿Está? Ahí está, ahí está. ¿Está? Volvimos como dijeron ahí, volvimos a la fase 1. ¿Está? Por eso les decía que nosotros ahora estamos en el chiquitito, sí, por eso decía, estamos en el chiquitito y ahora lo voy a ir ampliando. Retomando, volviendo, les polié un poquito el diagrama para que quede claro cómo es el final de la película, ¿viste? Si se salva o no el protagonista, ¿viste? Si no se lo come el tiburón. Bueno, la doble flecha, lo que tenemos acá, significa, como le decía recién, que yo o tomo información o guardo información. Yo podría tener una flecha que sea solo que va al almacenamiento, quiere decir que yo guardo información. ¿Está? Cuando aparece la doble flecha significa eso. Que yo, ojo, no significa que sea en el mismo momento. No. Significa que en algún momento yo tomo información y en otro momento que guardo información. No significa, insisto, que los dos sean simultáneos. ¿Me siguen? ¿Está? ¿Me siguen hasta acá? Ahora, por ejemplo, acá dice, otra, está un poquito, me salió mal escaneada, medio de coté. Por ejemplo, acá hay un proceso y dice, che, vamos a analizar las ventas
Y el reporte de ventas se lo paso aquí a la gerencia. También es válido eso. Hay un proceso, siempre el proceso modifica la información. Esa información que llega pasa por un tratamiento de esa información y luego pasa ¿a dónde? A la otra área. Si el proceso, sí, Enzo, tiene que ser diferente, tal cual, como pone Enzo. Si el proceso no hay modificación, no tiene sentido. Vamos a pensar en esto. Miren, voy a ir a un ejemplo. Está buena la pregunta que hizo Enzo porque tiene que ver. Estamos diciendo que el proceso modifica. Y en muchos casos, el resultado, como pasó por un proceso, el resultado, uno no llega a ver los datos de origen. Porque pasaste por un proceso y tenés que, acá tenés información y acá tenés que los datos. ¿Está? Y en el medio tenés el proceso. Les voy a dar un ejemplo de entrecasa total de cómo es un proceso, ¿está? Y cómo a veces no se puede revertir la información que obtenemos después de todo un análisis que vos haces para volver para el otro lado. A veces se complica, no podés revertir a veces. Y le voy a dar un ejemplo tonto, súper tonto, pero para entender cómo el proceso modifica lo que entra y obtenemos otra cosa a la salida. Supongamos que el fin de semana, este que pasó, o para el próximo, no sé, estaban aburridos y se pusieron a hacer un bizcochuelo. ¿Está? Tenés una transformación, sí, como dice Cari. Tenés un bizcochuelo. ¿Cuáles son los componentes del bizcochuelo? Harina, el polvo para el bizcochuelo, la manteca, el huevo, el azúcar. Esos son los componentes. Ahora, esos componentes, vos, mediante tu proceso, ¿qué haces? Tu proceso y tu control de calidad, haces la mezcla, lo vas mezclando de determinada forma, lo horneás, calculás el tiempo del horno, lo medís, y cuando sale un esponjoso, ¿qué? Bizcochuelo. En este bizcochuelo, ¿podés revertirlo a lo que era originalmente? Y no, como pone Cari, no lo podés revertir. No lo podés revertir. Este es el producto de ¿qué? De la combinación de distintos factores. ¿Qué quiere decir? Cuando un gerente te solicita determinada información, vos vas a decirle, mira, después del análisis de estos múltiples factores, estamos llegando a esta conclusión. Porque vos en el medio generaste todo un proceso, un análisis, una elaboración. Entonces vos acá le estás dando directamente ¿qué? La información. Vos acá tenías los datos en bruto y por medio de ese proceso lograste, che, mirá, esto hay que hacerlo de esta forma. ¿Se entiende? Por eso se habla de proceso y todo proceso tiene una transformación. Si lo que entra es igual a lo que sale, ¿qué hacemos con el proceso en el medio? ¿Qué les parece que haríamos? Si lo que entra es igual a lo que sale, ¿qué hacemos con eso? ¿Alguna idea? Lo elimino, ya está, como puso Pablo, pum, lo sacamos. Si lo que entra es igual que lo que sale, no tiene sentido. No hubo proceso en el medio, que es un pasamano, ¿qué hacemos acá? Tal cual, como poner, y el proceso no sirve. ¿Se entiende? Ese es el concepto de proceso. Estos ejemplos de entre casa, más de uno a veces me carga, dice, por eso un ejemplo tonto. Sí, pero sirve para iluminar, porque a veces uno, viste, no lo entendés, te lo puedo hacer, si quieren se los hago con palabras difíciles, pero no tiene sentido. No tiene sentido. Bueno, para palabras difíciles agarras una bibliografía pesada y ya está. Bien. Y acá. Y como dice Walter, es un proceso redundante. Sí, lo tenés claro. En realidad que no te genera nada. ¿Está? Claro, tal cual, Cari. Un proceso cuando la salida es distinta a la entrada, tal cual. Si no, no sería proceso, tal cual, Cari. Es así, sí, es como decís vos. Por ejemplo, miren acá. Vos acá. Acá tenés uno y otro, ¿no? Lo que tiene, acá dice uno y acá, a ver si en este lo voy a estirar un poquito más abajo. Ahí está. Así lo veré un poquitín mejor. Si vos tenés acá los dos ejemplos,
Si vos, del cliente, vos tenés toda esta información, los pedidos, los pagos, la devolución, la consulta, y después dice encaminar transacciones. Y lo que entra es igual que lo que sale. ¿Qué estás haciendo? Si el pedido de acá lo voy a organizar para video, sacalo, puentealo, mandá directamente el pedido, si ya ahí salió, mandalo para otro lugar, no pongas un proceso en el medio. Si en cambio acá dice, fíjense, transacciones de cliente, en el punto inferior, transacciones del cliente, y abajo dice encaminar las transacciones, después se van a determinar cuáles son las transacciones que vas a encaminar. ¿Cuáles son las transacciones que a vos te interesan de ese cliente? Para eso es el proceso. Fíjense, cuando nosotros hacemos un reclamo por un servicio, supongamos telefonía celular, internet, cualquiera de estas empresas, llamás a una empresa de cable, usted tiene un problema que en el cable, en internet, en qué, y ya automáticamente te derivan, ¿se entiende? Pero no es que vos directamente, si tenés un problema de internet, ya está, seleccionaste con el teléfono y ya te lo derivó. ¿Se entiende? A eso se refiere. ¿Se entiende el concepto? Vamos a avanzar. Te lo voy a acomodar un cachitito. Y acá dice, otra forma, vieron que la otra era una que abría y salían las 5. Otra es esta directamente. Del cliente, voy a pedido, voy a un proceso que sea validar pedido. Listo, salió para allá. De consultas, voy a otro proceso que sea ¿qué? Procesar las consultas del cliente, que también es válido. Otra, pagos, perfecto, le aplico ¿qué? El pago a la factura que le generamos a ese cliente. ¿Se entiende? Es decir, que sea entendible, porque yo quiero armar la lógica del proceso. ¿Se entiende? No enroscarnos en cosas difíciles. Y cada proceso, sí, ya lo vi, gracias, Juan. Cada proceso va en infinitivo, que significa que estoy ejecutando una acción. Validar, procesar, aplicar. ¿Está? ¿Me siguen acá? Y el proceso, claro, ¿viste? Por eso. Y el proceso, acá dice, tiene la descripción, un copete que lo identifica y la otra parte. Ahora sí, vamos a dejar, como dijo Juan, así grabamos todo y nos vemos en un ratito, 8:30, Nos vemos en un ratito, chicos.